de clases que tengamos van a ser grabadas. ¿Por qué van a ser grabadas? Porque es un requerimiento que ha hecho la Facultad de Economía, pero también por la necesidad que existe que ustedes tengan acceso a todo lo que desarrollamos. Por si alguna vez alguno de ustedes tampoco se puede conectar a estas sesiones de clases, las sesiones van a ser grabadas y van a ser colgadas en el aula digital el link para que ustedes puedan acceder. Así que aquí sí les voy a pedir dos apoyos. Uno, que me avisen cuando a mí se me olvide grabar una sesión de clases. Cuando vean que inicié a hablar y ya comencé a hablar del tema y que no he comenzado a grabar, me avisen. Y lo otro es que necesariamente tengo que ser yo la persona que grabe para poder descargar el video y para volverlo a cargar en el link y en el aula digital. Así que esos son los dos apoyos que les pido por parte de ustedes. Más que norma que quiero poner a la clase, a las sesiones que tengamos o a los encuentros sincrónicos que estamos teniendo, son aspectos que creo que nos van a ayudar a que esto se maneje de la mejor manera. Y es básico que tengamos una participación activa. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que no venga y solo sea yo el que esté hablando, que exista un tema y que ese tema lo podamos discutir, que existan preguntas y que yo las pueda resolver. Yo no tengo todas las respuestas, pero sí el compromiso de ir a buscar aquella respuesta de algo que yo no sepa. Voy a tratar de solventar todas sus dudas porque para eso he sido designado, ¿verdad? Y si yo les estoy pidiendo una participación activa para que exista una fluidez, una dinámica adecuada, también les voy a pedir que respetemos la opinión de todos los demás. Lo que a mí me puede parecer fácil, a otro le puede costar un poco más. Entonces, lo que a mí no me genera ninguna duda, puede ser que al otro le esté generando duda. Así que sí les pido respeto para todas las opiniones de cada uno de nosotros. Y otro es que yo semanalmente les voy a estar cargando el material que vamos a desarrollar en cada sesión. Es decir, el día miércoles, así como ahora, a más tardar el día martes, ustedes ya van a tener cargado el material que vamos a desarrollar en la siguiente sesión de clases. Otra es la comunicación que vamos a tener. Lo vamos a hacer por los siguientes medios: correo UDB, el que ustedes ven acá, y lo podemos hacer por mensajería a través del aula digital UDB. Estos son los dos medios por los cuales ustedes se pueden comunicar conmigo. Si existe alguna duda sobre algún tema, cuando existan tareas, igual lo podemos hacer. Eso sí, les voy a pedir que sea en horarios hábiles, ¿verdad? Y que cuando sean tareas, no me estén preguntando de la tarea una noche antes, sino que para eso va a haber el tiempo adecuado para que ustedes la desarrollen. Y con el cumplimiento de fechas, así que aquí sí vamos a poner un poco de disciplina. Las actividades van a ser asignadas con anticipación para que ustedes las puedan desarrollar en tiempo considerado y estimado para esa tarea o actividad, porque la entrega de trabajos va a tener un límite, es decir, un límite de hora y de fecha para que sean cargados en el aula digital. Entonces, para ello sí necesito, porque yo pongo límites de que no se pueda cargar luego de ese tiempo la tarea. Pero también va a haber flexibilidad en que van a tener hasta 3 o 4 días para poder cargar un trabajo dependiendo cuál sea la complejidad que estemos desarrollando. Entonces, no sé si tienen alguna duda con lo que hemos visto hasta acá, que no es nada de temas, pero sí cosas que quiero dejar claro desde ahorita en este momento y no hasta que ya tengamos, no sé si alguien quería opinar. Y con la consulta, vamos a tener grupos para trabajar. Sí, quizás, sí, esa pregunta creo que es bastante válida, Miguel. Solo que estos grupos, quizás lo voy a tocar en las siguientes láminas. Si solo abarco tu duda, solo déjame llegar a evaluaciones y ahí abarco tu duda, Miguel. Ok, excelente. Entonces, vean, esta materia tampoco está como para complicarnos la vida, pero sí requiere voluntad, ¿verdad? Y requiere el esfuerzo. O sea, si no hacemos nada, tampoco es que la vamos a pasar así de simple, ¿verdad? Son 3 unidades.
3 unidades que vamos a desarrollar en los periodos que ustedes están viendo. Vamos a empezar con la importancia del análisis de los estados financieros, que va a ser prácticamente nuestro primer periodo. En la importancia vamos a ver todos aquellos factores económicos, macroeconómicos que enmarcan o que pueden incidir en el análisis de los estados financieros. Aspectos que impactan los números de las empresas y que por ende deben ser considerados al momento de realizar análisis sobre reportes financieros. Luego de eso, en la unidad 2 vamos a ver en sí los estados financieros. No es que vamos a aprender a desarrollar un estado financiero. Si hay ciertos vacíos sobre ciertos componentes de los estados financieros, claro, como les decía, lo podemos ver. Pero me interesa que los estados financieros ya estructurados, nosotros en palabras sencillas los podamos segregar. Y cuando les digo los podamos segregar, es que estos estados financieros los podamos analizar desde un simple activo hasta hablar ya de temas de proyecciones financieras. Y por último va a estar el análisis e interpretación de estados financieros. Aquí no nos vamos a referir únicamente a un análisis vertical, un análisis horizontal, a KPIs, a indicadores financieros. Aquí sí vamos a ver un poco de análisis de tendencias, vamos a ver temas que creo que van a ser nuevos con ustedes, forecast, que son proyecciones, vamos a ver cómo estructurar eh, modelos financieros para proyectar cifras a través de análisis eh, de datos históricos. Entonces, vamos a ir como de lo más sencillo a la parte estructurada y a la parte de análisis y proyecciones. Claro, cada una de estas unidades va a tener diferentes temas que vamos a ir desarrollando, los cuales los vamos a ir adecuando a cada una de las sesiones de clase. Lo que sí vamos a tratar es que cada tema que esté involucrado en cada unidad lo vamos a ir desarrollando en estos periodos. Porque también, y aquí creo que es la parte que a ustedes les interesa, también tenemos que ir desarrollando ciertas evaluaciones. Y aquí voy a empezar con la pregunta de Miguel. Miguel me preguntaba, van a haber grupos, pero yo necesito ir evaluando la manera en que vamos a ir desarrollando los temas. Por ejemplo, necesito saber el nivel al que llegamos todos para decir, este trabajo es tan complejo como para que lo realicen, digamos, no en grupos, sino que en pareja, lo realicen en grupos de 4 personas. Pero eso lo vamos a ir midiendo de acuerdo a la necesidad. Entonces, si ustedes se fijan cómo está estructurada la planificación docente en cuanto a evaluaciones, prácticamente iniciamos con un control de lectura porque la primera parte es como bien teórica, ¿verdad? Acerca de cómo están los estándares internacionales aplicándose al análisis e interpretación de estados financieros. Entonces, el primer de lectura, si se fijan, tenemos ya por el 20 de febrero, ¿verdad? Y con una ponderación mínima del 10%. Claro, o sea, yo les digo mínima, pero acuérdense que aquí cada nota va sumando para llegar al 100, ¿verdad? También necesitamos que exista interacción entre ustedes, lo que yo les decía. Y van a haber foros de participación en el cual yo voy a asignar temas para discusión y en el cual vamos a poner de acuerdo a una rúbrica cuáles van a ser los criterios de evaluación. Es decir, puede ser mi participación propia, la opinión sobre otra opinión de un compañero y así poderlo ir desarrollando. También vamos a desarrollar estados financieros como el estado de resultado para evaluar no en sí cómo son los registros de los sistemas de inventario, sino cómo puede diferir el análisis de cifras de los inventarios a través del método que utiliza y que ustedes ya muy bien lo saben, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollar ejercicios. Y si se fijan, nosotros acá estamos bajo una modalidad por competencias. ¿Y qué busca una modalidad por competencia? Es que el alumno haga y el alumno hace a través de la práctica, ¿verdad?
También vamos a aplicar control de lectura. Es necesario control de lectura porque tenemos que tener fundamentos teóricos para llevarlos a la práctica. Con una ponderación del 10%, análisis de indicadores financieros. Aquí sí vamos a entrar a ver aspectos de rotaciones, a ver aspectos de cómo varían las cifras dependiendo cómo se vayan adecuando a ciertos modelos. Y vamos a tener otro foro. Los foros, ¿para qué nos van a estar sirviendo? Para ir también retroalimentando actividades desarrolladas y temas que estemos también ejerciendo o aplicando en estas sesiones de clases. Otro control de lectura, que este es mínimo por el estado de cambio en el patrimonio, pero no quiere decir, como les repito, aquí no es que las evaluaciones estén centradas en ir a hacer el estado de cambio en el patrimonio. Obviamente lo tenemos que saber hacer para ver cómo lo vamos a analizar, así como el flujo de efectivo. Los análisis financieros muchas veces nos van a dar información que nosotros quizás desconocíamos o que nos vamos a dar cuenta que tenemos que corregir algo. Y es por eso que viene una evaluación que es acerca de la reexpresión de estados financieros. Y es que existe la necesidad, de acuerdo a los procesos, a las expectativas que tienen las empresas, de reexpresar reportes financieros. ¿Por qué? Porque muchas veces los reportes financieros obedecen a requerimientos de la alta administración o pueden obedecer a cambios en la misma normativa internacional. Y por último, que esta sí la quiero dejar fija, que es la del final del ciclo, que es una de las que tiene mayor ponderación y quizás aquí abarco un poco más la duda de Miguel, la evaluación integral. Esta evaluación integral es un trabajo, y este sí, desde ya les digo, es un trabajo grupal en el cual vamos a aplicar la mayoría de temas que desarrollemos en el ciclo. Entonces, por el momento de todos estos, porque vamos a ir midiendo la complejidad, solo el último les puedo decir que es una evaluación grupal, porque no es que sea complejo, pero sí va a requerir mayor inversión de tiempo para desarrollarlo. Luego de esta, podemos evaluar si los análisis de indicadores financieros depende cómo avancemos en cuanto a comprensión y cuánto le vayamos metiendo el nivel de complejidad, podría ser otra que desarrollemos de manera grupal. Pero yo sí, una característica que siempre va a tener una planificación docente es la flexibilidad. No flexibilidad en que le voy a bajar porcentaje, sino que podemos adecuarlo a las condiciones de cómo vayamos desarrollando el tema. Pero en sí, las evaluaciones están establecidas de manera individual y grupal. Fija grupal, solo tenemos la última y por ahí creo que la de indicadores financieros debería ser la otra que podríamos evaluar la complejidad para que ustedes lo puedan desarrollar en grupo. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Y no sé, Miguel, me dice si aclaré tu duda. Sí, sí, la aclaró, gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta, dudas, porque están callados, pues. Yo tengo una duda, Lick. Dime, Nelson. Hablando siempre de lo de los grupos, ¿como de cuántos integrantes serían? En esta les dije que eran 55, ¿verdad? Entonces tendría que andar en los grupos como de 5 personas. Igual, yo sé que en esta modalidad quizás muchas veces va a costar coordinar esos grupos. Yo en clases anteriores o grupos anteriores no es que yo haga los grupos, pero sí trato de que en estos encuentros coordinemos para que veamos cómo quedan los grupos. Otro aspecto, y que bueno que Nelson toma este, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿qué sucede? Sí, bien grupos de 5, pero a mí me interesa también saber que los 5 están aportando de igual forma. Entonces, vamos a buscar la metodología adecuada, no solo para que trabajen en grupo, sino para evaluar que cada uno esté aportando. ¿Qué quiero decir con esto? Que en algún momento puede existir alguna defensa sobre algún trabajo grupal. Esto para que no nos confiemos y para que tomemos la responsabilidad cada uno cuando trabajemos en grupo. Pero sí, Nelson, los grupos tendrían que andar por ahí de 5, en específico por ese trabajo
que es una actividad integral, y por lo de los indicadores financieros, que sí requiere una inversión de tiempo que debe ser grupal y que considero que puede ser de 5 personas. ¿Alguien más tiene otra duda? En el momento, jóvenes, si no, lo tomamos como acuerdo. Ok, creo que estamos bien. Igual, la planificación docente de manera completa, porque aquí no podía abrir el Excel, no podía abrir el PDF, sino que traje un resumen de lo más importante, y dentro de eso yo sé que lo que les interesa a ustedes es la evaluación. La planificación docente también está colgada en el aula digital para que ustedes la puedan ver a mayor detalle, para que tengan fechas y todo, pero ya van a ver que vamos a ir coordinando con tiempo. Si una actividad como la de indicadores financieros la vamos a realizar de manera grupal, en estas sesiones la vamos a aprovechar para coordinar esos grupos. Y las que sean individuales, también yo les voy a estar avisando, ya van a ver que yo soy bien enfático en estar haciendo ese tipo de comunicaciones. Entonces, día que tengan que entregar tareas, les va a llegar un aviso que la tienen que entregar. Día que hay una asignación de alguna actividad, también les va a llegar un aviso. Entonces, para que no existan después, mire que yo no sabía. Entonces, tienen la planificación con fechas, y aparte de eso se les va a estar informando cuando haya entregas de tareas o actividades evaluadas. Algo que es bien importante, y no lo plasmé así, pero creo que es importante estas sesiones. Si bien las clases quedan grabadas y yo no quito eso, que la puedan revisar, pero estas sesiones son bien importantes. Creo que va a facilitar de mayor o de mejor manera los resultados que obtengamos en las evaluaciones. El hecho de estar activo en esas sesiones va a facilitar el aprendizaje. Vamos a invertir menos tiempo en estar estudiando, así que ese tómenlo como consejo, ¿verdad? Porque esta materia en un inicio va a ser teórica. Posterior se nos va a volver totalmente práctica. Así que como posterior, hablando de aquí a un mes, se nos va a volver casi que el 100% práctica. Yo sé que algunos de ustedes se conectan en celulares, así que en un momento oportuno yo les voy a avisar para que, si es posible y que casi que va a ser como necesario, se comiencen a conectar desde una computadora, porque vamos a ocupar bastante Excel para desarrollar ejercicios y para hacer más efectivo el tiempo. Igual, si vamos a trabajar así, es porque quiero que comiencen a ocupar Excel para desarrollar también las actividades que van a ser evaluadas. Así que vamos a implementarlo tal cual. Yo soy de esas personas que manejan muchas plantillas, las cuales también se las voy a compartir para que ustedes tengan facilidad para desarrollar. Vuelvo a preguntar, ¿hasta acá vamos bien o hay alguna duda? Pregunto yo, pues. Bueno, solo 3 personas no se conectaron. Ah, no, 4. Lorena, Rosa, Javier. Ok. Por el momento no, dice Adriana. Todo bien, dice bueno, Adriana Michelle y Adriana Lorena. Y Kenia, todo bien. Ok. Entonces, como este día es como más que todo interactuar, que conozcan al docente, que sepamos de la planificación, de las metodologías que vamos a utilizar, también quiero tomarme los siguientes minutos para hacer una introducción y un panorama así general de qué es lo que vamos a perseguir con esta materia. ¿Cómo es que vamos a llegar a obtener esa competencia en cada uno de ustedes? Para ello, tenemos que saber que al final el análisis e interpretación de estados financieros o de reportes financieros, que para mí no debería de ser tanto estados financieros, porque ahí estamos como bien enmarcados y las empresas utilizan otro tipo de reportes a los cuales se les puede aplicar un análisis. Yo voy a hablar casi siempre de reportes financieros.
Y es que eso nos lleva, no vamos a estar analizando, no vamos a estar invirtiendo tiempo solo porque queremos saber por qué se da ese número. Obviamente queremos saber por qué se da ese número, por qué se da ese resultado, por qué se dan esas pérdidas, por qué se dan esas ganancias, porque queremos tomar una decisión. Entonces, quiero que empecemos a ver el análisis e interpretación de los reportes financieros como un proceso de toma de decisiones y un proceso de toma de decisiones que sea oportuno e íntegro. Aparte de eso, que tenga la racionalidad o que sea razonable toda aquella información que yo presente o toda aquella decisión que yo tome a partir de los análisis. Entonces, si bien a través de los análisis financieros nosotros tratamos de evaluar las condiciones de una empresa, tratamos de evaluar el desempeño financiero que está teniendo una empresa, tenemos que respetar ciertos aspectos. Y hago una pausa aquí. Y esta presentación, en la que casi que siempre que yo ocupo, únicamente son guía. Entonces, si ustedes pueden hacer anotaciones de lo que hablemos, creo que va a valer más que la presentación que tengamos cargada. Y obviamente por eso también el video, ¿verdad? Entonces, les decía, si buscamos evaluar de manera razonable cómo está el desempeño financiero, cómo están las condiciones económicas de una empresa, es porque vamos a tomar una decisión. Y es que el análisis financiero nos lleva a eso, a saber de qué manera nos vamos a presentar, por decirles así, dentro del mercado para competir. Y es que los análisis financieros o los análisis que hagamos de interpretación sobre algunas cifras nos tienen que llevar a eso. Todo tiene que tener un propósito y el propósito debe ir enmarcado al cumplimiento de un objetivo. Y es que en las empresas se fijan objetivos, se fijan metas, hay expectativas y la única forma en que las podemos medir es a través de números. ¿Qué sucede? Muchas veces hay objetivos, hay metas, hay expectativas dentro de una empresa que se establecen en un inicio, que se establecen al comienzo de un año. Generalmente se establecen a través de un plan anual. Ese plan anual lo vamos a cumplir y es que muchas veces nosotros ese plan anual solo lo plasmamos y ejecutamos ya la realidad a como nos parezca mejor o a como nos vaya saliendo, como dicen. Entonces, si nosotros vamos a tener un parámetro de medición, es precisamente para eso, para ir generando una comparación. Entonces, lejos de eso, el análisis e interpretación de estado financiero nos debe de llevar a un proceso de toma de decisiones adecuado y oportuno. Ese proceso de toma de decisiones en la práctica, y yo lo reconozco, lo toma la alta administración, pero la alta administración recibe recomendaciones y esas recomendaciones vienen de sus colaboradores, de aquellos analistas financieros, de aquellos administradores financieros. Entonces, ¿cómo es la aplicación del análisis financiero? En primer lugar, el análisis financiero, si es algo sistemático, lo vamos a orientar a que es una técnica que aplica un responsable dentro de la empresa. Ahora bien, ¿a qué se lo aplica? Lo hace a una evaluación histórica, lo hace para proyectar algo y aquí creo que debemos de separar los dos propósitos. Hacerlo sobre una evaluación histórica es estar siendo como reactivos. ¿Y a qué me refiero con eso? A tratar de reaccionar sobre algo que ya sucedió, sobre algo que los números me están diciendo. O sea, si esto ya sucedió, prácticamente ni modo, así quedaron los números. Pero a mí me interesa quizás más la parte proyectada. La parte proyectada en el sentido de decir, ¿por qué sucedió en el mes anterior este resultado? ¿Qué tengo que hacer de aquí en adelante para que los resultados sean mejores? Entonces, el análisis financiero tenemos que quitarnos de la mente ese prejuicio que solo sirve para data histórica. La data histórica debe de ser la base para analizar los números de una empresa
y de eso partir o tomarlo, mejor dicho, como punto de partida para podernos proyectar nuevos objetivos y saber cómo nos vamos a medir. Entonces, estos análisis financieros, como ustedes lo pueden ver aquí, es aplicado tanto en el sector público como en el sector privado. Obviamente, esta materia va a tener un enfoque sobre el sector privado. ¿Por qué es así? Porque en el sector privado es donde existen más modelación financiera, es donde existe una mayor, no es que existe una mayor capacidad, sino que existe un, ¿cómo decir así? Una evaluación más integral por todo lo que abarca. Es decir, la parte pública se enmarca casi que siempre en cumplir una normativa. Obviamente en el sector privado también se cumple una normativa, ya que sabemos que hay estándares internacionales como normas internacionales de información financiera, hay NIC, hay NIAS, hay COSO, hay control interno, todo lo que queramos ver, pero existe más apertura sobre modelos financieros que son prácticas estandarizadas a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero o pretendo explicarles con esta lámina? Que en esta materia sí me interesa que veamos el análisis financiero sobre datos ya establecidos, pero que nosotros aprendamos a partir de datos numéricos, históricos, si quieren llamarle estadísticos que se han presentado, aprendamos también a proyectar. Y cuando digo proyectar, no solo decir, solo le voy a cambiar el año al estado financiero, solo le voy a cambiar un incremento por inflación. O sea, sí son variables que vamos a considerar. Entonces, aquí van a ver que cuando nosotros hablemos de proyección, aquí van a comenzar a ver, entonces por esto es que me va a servir economía, por esto es que me sirve macroeconomía, porque para analizar estados financieros, históricamente tenemos data real, ¿de acuerdo? Pero para proyectarlos es donde van a venir aspectos macroeconómicos que tienen incidencia en la industria de la empresa que yo voy a desarrollar. Y pongo un ejemplo. La inflación va a afectar cualquier número de cualquier empresa. Las remesas van a afectar cualquier número de una empresa. ¿Y es por qué? Porque las remesas influyen en el poder adquisitivo de las personas. Y si las personas tienen un menor poder adquisitivo, obviamente van a ir a comprar menos comida, van a ir a comprar menos vestimenta, van a ir a comprar menos medicina. Entonces, ese análisis tenemos que llegar a ese análisis, mejor dicho, saber cómo van a impactar esas variables. Para ello, no les quiero decir que aquí vamos a estar regresando a economía, macroeconomía, estadística, que no a muchos no nos gusta y me incluyo, pero sí vamos a aplicar ciertas variables que inciden en ello. ¿Por qué? Porque al final la aplicación del análisis financiero se enmarca en los reportes financieros que ustedes ya muy bien conocen. Estado de situación financiera. Si se fijan aquí, los nombres que yo le pongo no son como muy contables, ¿verdad? Entonces son como más financieros. Entonces estamos hablando de situación financiera, el estado de resultados, eso cifra en inglés, que aquí está P&L, el flujo de efectivo, el cash flow, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es que yo hable de resultados o de ganar en una empresa en el estado de resultados, pero que una empresa gane no quiere decir que tiene liquidez. Y ese es el otro aspecto que vemos en el flujo de efectivo. Y vamos a ver casos en empresas que ganan y no tienen la capacidad económica o la factibilidad del efectivo para poder hacer frente a sus obligaciones. O caso contrario, hay empresas que pierden, pero sí tienen disponibilidad de efectivo para pagar. Y son casos que se presentan en la vida real. Y ustedes pueden decir cómo es posible que esta empresa esté ganando y cómo es posible que no tenga el dinero para pagar. Y vamos a ver reportes financieros que son integrales y que se manejan dentro de unas empresas.
Vamos a que están orientados a ventas, que están orientados a gastos, que están orientados a costos. Estos son reportes ya establecidos que por normativa técnica o por necesidad misma de la empresa de presentación de resultados, acuérdense de lo que aquí, si no me voy a ir un poco lo contable, qué es lo que pretende una norma internacional de contabilidad, estandarizar estos reportes financieros para que sean de propósito general. Y cuando mencionamos que es de propósito general, es que estos estados financieros sirven de base para que tomen decisiones todas aquellas partes interesadas. ¿Y cuáles son aquellas partes interesadas? Aquellas partes interesadas son, obviamente, los dueños de la empresa, los que han puesto el dinero, obviamente son aquellos bancos que han prestado el dinero para que la empresa funcione, son aquellos proveedores que han dado crédito, es el mismo gobierno por la recaudación de impuestos, somos los mismos colaboradores de las empresas. ¿Por qué? A mí me interesa, bueno, para los que trabajan, pero a mí me interesa saber cómo está financieramente mi empresa. Si no, mejor busco otro rumbo porque va a llegar el momento en que quizás esa empresa no va a tener ni siquiera para pagar la planilla. Entonces, yo soy un usuario interno de la información financiera. Más ustedes que van para el campo numérico, ustedes se van a dar cuenta si trabajan en el área financiera de todo lo que sucede. Y es que dicen que todos los números hablan por sí solos. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta cada uno de esos aspectos. Entonces, esta es la aplicación de análisis financiero sobre data real, histórica, es decir, sobre hechos que ya sucedieron en una empresa. ¿Está claro, chicos, o hay alguna duda? Miren, yo soy así, que voy a hablar un poco, 2 láminas, y después les voy a preguntar porque me puedo emocionar hablando y no, quizás no me lo estoy dando a entender. Y aquí es donde pregunto y el silencio me preocupa un poco porque o está claro o la otra es que no me di a entender mucho, ¿va? Pero digan ustedes. Por el momento todo claro para mí, Lick. Gracias, Miguel. Todo claro, Lick. Gracias, Melody. Todo claro, dice Sandra. Ok. Bueno, entonces seguimos. Que este día, como les decía, es como para interactuar, conocernos, que tuvieran acceso. La clase va a ser un poco corta. Pero sí, en esta lámina que viene me voy a entretener un poco, porque si bien nosotros ya conocemos estados financieros o data real sobre lo que vamos a hacer análisis, aquí viene la parte interesante de la materia y que, para serles sincero, es mi mayor objetivo y es hacia donde los quiero llevar, porque esto ya es la práctica laboral. Y es que sí vamos a ver análisis vertical, sí vamos a ver análisis horizontal, pero eso es casi que sumar, sacar promedio, ¿verdad? ¿Qué me interesa a mí del análisis financiero que puedan hacer ustedes? Que lo lleven a la práctica sobre modelos financieros que se aplican en las empresas. ¿Cuál es el primero? El análisis de tendencias. Si bien este análisis de tendencias que nosotros vamos a ver viene enmarcado o viene fundamentado por los resultados históricos que se vienen dando en una empresa, este análisis de tendencia es como que nosotros digamos, parecido a esta flechita, ¿verdad? Si yo vengo así, mi tendencia es que voy a seguir incrementando. Pero ¿qué factor puede influir para que yo esté acá y caiga de 1000, caiga a solo ganar 500? Y claro ejemplo, este análisis de tendencia se ve interrumpido por factores externos de la empresa. Y acabamos de pasar por una problemática que afectó a cualquier empresa. Y aquí quiero poner este caso de la pandemia. Ninguna empresa tenía eso dentro de sus contingencias. Ninguna empresa tenía eso dentro de su plan operativo. Ninguna empresa se imaginó que iba posiblemente a cerrar. Entonces, desde ahí, todo su plan, todas sus metas fueron desbancadas, fueron quebrantadas, llamémoslo así. Entonces, este análisis de tendencia generalmente nosotros nos vamos a basar, y lo vamos a ver aquí, en datos históricos, pero los vamos a proyectar.
y los vamos a proyectar, pero ¿qué sucede cuando aparezcan este tipo de problemas? ¿Qué sucede con la inflación? ¿Qué sucede con incrementos en precios de materia prima? ¿Qué sucede cuando cambia el techo de las AFP? ¿Qué sucede cuando hay un incremento salarial, un incremento al salario mínimo? Todos esos son aspectos que van a incidir en las cifras y eso usted tiene que tener la capacidad de poderlas afrontar. Ahora bien, hay otro análisis de consistencia y este análisis de consistencia es como un análisis más, yo le llamo verificador. Y es que consistencia es medir el comportamiento. Y medir el comportamiento estamos hablando de que las cifras se comporten de acuerdo a la operatividad de la empresa. Es decir, hay cierres contables que obviamente de ahí nacen las cifras numéricas, de ahí nacen o es mi punto de partida para poder analizar, pero es posible que no existan y es que aquí quiero que vean que todo está asociado. Es posible que no existan los controles internos para asegurarnos que las cifras sean razonables. Y quizás este es el fundamento y es la palabra clave. Si no existen los controles internos, es donde más nos interesa aplicar un análisis de consistencia. Y aquí les quiero poner un ejemplo claro. Si yo sé que, y un ejemplo claro y sencillo, si yo sé que mes a mes vengo pagando $10,000 de alquiler porque no están mis oficinas corporativas o administrativas, yo pago $10,000. ¿Qué sucede si ya por octubre me aparece que esa cuenta está cero? Obviamente, cuando yo aplico un análisis de consistencia, un análisis de verificación, me doy cuenta que posiblemente no hicieron un registro contable. ¿Y qué pasa? Si yo no hago este tipo de análisis, yo puedo ir a decirle, mire, este mes ganamos $10,000. ¿Y por qué? O sea, realmente no lo ganó. ¿Qué pasa? En noviembre le va a tocar registrar $20,000 de alquiler. El que no registró y el que corresponde a ese mes. Ahora bien, ¿cuándo voy a aplicar este análisis de consistencia? Y aquí viene la importancia. Hasta que ya dijeron, cerramos el mes de enero, hasta que ya digamos, estas son las cifras a presentar. El análisis de consistencia se basa en cierres preliminares y en evaluaciones preliminares para ver cómo está brindando información la reportería financiera. Ahora bien, el punto 3, que son los indicadores financieros. Los indicadores financieros, aquí pueden existir indicadores financieros de cualquier índole, desde indicadores financieros que sean plenamente del área financiera, como indicadores financieros que vengan del área de marketing, indicadores financieros que vengan del área de logística, indicadores financieros que vengan del área de recursos humanos y me interesan a mí como un todo, sí me interesan. Por ejemplo, y voy a traer un caso claro, la constancia. Ellos tienen un análisis muy bueno. ¿En qué sentido? En que ellos a usted fácilmente le pueden decir cuál es el costo de una ruta, es decir, cuánto yo gasto en mantenimiento, cuánto yo gasto en combustible, cuánto es la aplicación de depreciación, cuánto es la aplicación de los seguros, cuánto es la aplicación de los GPS y por qué lo enmarco dentro de los indicadores, porque ellos pueden sacar fácilmente un indicador, un costo por ruta. Y vean qué importante puede ser esto para tomar una decisión de decir, mejor esta ruta ya no, porque gasto más de lo que vendo en esa ruta. Es decir, yo gasto $1,000 y cuando voy a las tiendas, voy a los supermercados, solo vendo 800, no tiene como mucha lógica. Entonces, los indicadores financieros pueden venir desde cualquier área funcional de la empresa, no únicamente del departamento de finanzas. Hasta aquí, hasta el numeral 3, ¿vamos bien o hay algo que no haya quedado claro? A lo largo de la materia, Lick, vamos a ocupar alguno de esos análisis. Sí. Sí. Mira, que para serte sincero, vamos a ocupar varios. No sé qué tanto, algunos los vamos a tratar de integrar
para que los podamos ver, porque sinceramente no vamos a alcanzar a todos. Pero sí, si bien a mí me interesa sobre los estados financieros, y soy sincero, me interesa más esto, que es más practicidad allá en lo laboral. O sea, sí me interesa que me den un estado financiero, analizarlo, pero me interesa saber por qué estoy gastando más de combustible, y eso solo se logra a través de análisis de estos por ruta, o sacar cuánto es mi costo por persona, que es un indicador de recursos humanos, es decir, cuando le agregas un salario, tu carga patronal, comisiones, bonificaciones, beneficios extralaborales. Entonces me interesa saber a través de estos análisis, por ejemplo, de recursos humanos, qué me conviene más. Y es que muchas veces ustedes ya creo que escucharon la modalidad de subcontratados. Hoy las empresas están pasando esa modalidad. Ya no sos una persona, ya no sos un empleado tal cual, sino que sos a través de un outsourcing, sos subcontratado. Entonces, ¿por qué se toman estas decisiones? Obviamente vienen a través de un análisis financiero. Entonces, para el que me preguntó, si vamos a aplicar de diversas áreas y los vamos a tratar de integrar para ver cómo inciden en la toma de decisiones a través de estos análisis e interpretaciones. ¿Alguien más o estamos claros para avanzar? Ya casi solo el último punto y los dejo ir por este día. ¿Estamos bien? Ustedes díganme, que si no yo me emociono hablando. Así que entre más interactuemos, vamos a lograr que sea mejor. Pero si veo que el silencio ahorita me otorga que pueda avanzar. Y lo último, que son, esto sí ya se refiere el número 4 más como a modelos financieros. Y es que ahí en la práctica van a hablar de un AOP, que es el plan anual operativo o el presupuesto. Y este es el mayor indicador de análisis que tienen las empresas. Preparar un plan es sobre lo que yo me voy a estar midiendo mes a mes. Es decir, yo ya tengo un indicador que en general las empresas lo preparan de ahí por agosto a noviembre, agosto a diciembre, y es que generan un plan anual operativo. Y ese plan anual operativo es el mayor indicador para irme midiendo con los resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Las empresas se proyectan cuánto van a vender, cuánto van a gastar y cuánto van a ganar. Y a eso lo vamos comparando con lo que se va dando en la realidad. ¿Por qué no se da? Es lo importante, que sepamos por qué no se da y qué está pasando o qué proyectamos mal. Pero muchas veces un presupuesto se construye con lo que sabemos y como nosotros tenemos la expectativa del siguiente año. ¿Qué pasa cuando ese presupuesto quizás no se construyó de la mejor manera? ¿Qué pasa con ese presupuesto? Se va a ver o va a tener incidencia sobre variables externas que nosotros no podemos controlar. Caso de la pandemia. Existen otros modelos financieros que se llaman pronóstico de resultados y que por ahí lo van a encontrar en inglés, que se llama forecast, y que sus siglas son estas, FCST. Este pronóstico de resultados, ¿qué es? Es que me permite ya no medirme con el plan original, es decir, lo que yo presupuesté originalmente. Mira, ya no me puedo medir contra eso porque las condiciones del mercado ya cambiaron. Y les pongo algo bien sencillo. Usted se proyecta a vender $100,000 en Guatemala, digamos. Usted tiene presencia en Guatemala y dice, voy a vender $100,000. ¿Y qué pasa si ese mes, durante una semana, hay un huracán? Obviamente no va a vender esos $100,000. ¿Cuál va a ser la variable externa? El huracán. Entonces, ya no me puedo medir con el plan original, sino que mejor me mido con una proyección, porque en esa proyección o en ese famoso forecast, yo puedo meter variables que no tenía considerada en el plan anual. Y dentro de estos dos hay algo que es como el corazón, y es que es el plan de ventas y operaciones. ¿Qué pasa con esto? Este es S&OP o el plan de ventas y operaciones. Obviamente, todo para proyectarme dentro de una empresa van a ser de una venta. Y es lo que me da la pauta. Si yo quiero vender esto, yo puedo gastar esto. Pero obviamente, si yo vendo 100, obviamente lo más que puedo gastar es el 50, sabiendo cuál es mi margen de ganancia del producto, ¿verdad? Entonces,
Estos son modelos financieros que son integrales, es decir, son como el mayor parámetro que tienen las empresas para poder proyectarse y para ir midiendo si van cumpliendo con lo que se han establecido. Entonces, si bien, como les dije en la historia aquí, yo quiero ir desde la aplicación a los reportes ya existentes, quiero ir a través que ustedes desarrollen la competencia, creando. Y es decir, no, yo me veo realmente ahorita en junio en esta empresa, mira, vamos a cerrar así en diciembre porque vienen todas estas variables. Y creo que aquí es donde está la importancia de la materia. Conocer cómo estoy actualmente, pero que ese análisis me permita proyectarme hacia un futuro y poder decir con seguridad o con seguridad razonable, así voy a terminar, así voy a cerrar porque vienen estas variables. Y ahí a usted ya va a salir como héroe, ¿va? Muchas veces cuesta como que pegarle esos números porque las variables externas a la empresa muchas veces cuesta adecuarlas a la industria en la cual nos desarrollamos. Y es que para ello primero, y quizás no lo había dicho, el conocimiento en industria es básico, es elemental, y saber qué factores pueden incidir. O sea, usted puede hablar plenamente, mira, yo me proyecté materia prima esto, pero ¿qué pasa si hay un incremento de materia prima? Obviamente ya mis costos van a incrementar. ¿Qué pasa si incrementa el maíz? ¿Qué pasa si incrementa el aceite? Obviamente a mí me van a afectar. Entonces, este es como un panorama general de lo que vamos a desarrollar. Eh, Espero que les llame, eso es lo que quiero llevarme este día, que a ustedes les llame la atención esta materia y que voy a tratar de hacerlo lo más práctico y de llevarlos a la realidad. Vamos a empezar con lo básico y quizás vamos a tener, y no hay ningún problema, que reforzar algunos puntos de los estados financieros para poder ir y hablar hacia futuro. Entonces, les quería hacer este preámbulo para que ustedes se queden con esa noción de lo que vamos a desarrollar durante este ciclo, esperando que les llame la atención y que cada vez lo hagamos más participativo, porque así le vamos a ir sacando el mayor beneficio. Como les digo, ustedes pregunten si yo no tengo la respuesta. Lo único que les puedo asegurar, no me lo voy a inventar, ¿verdad? Lo que les puedo asegurar es que la voy a ir a buscar para darles la respuesta que ustedes necesitan. Así que jóvenes, si no hay ninguna duda, por este día, si así lo tenía programado, máximo una hora, creo que bueno, casi exacto, porque empezamos un poco tarde. Si no hay ninguna duda, jóvenes, este día, esto sería todo, pero ustedes me dicen si tienen alguna duda o comentario acerca de lo que hemos visto, que no es un tema ya desarrollado, sino que es un preámbulo de la materia y hacia dónde quiero llevarlos y debemos de llegar para desarrollar la competencia en ustedes. Si estamos todos claros, jóvenes, por mi parte este día sería todo. Igual esto ha quedado grabado, yo descargo el video y se lo subo en estos días. Dudas, comentarios, y no se preocupen, los temas si son nuevos, mucho que mejor, porque así le vamos a tomar mayor importancia, así que juntos vamos a aprender. Si no hay dudas, jóvenes, por mi parte este día, eso sería todo y nos estaríamos viendo el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Ok, Lick, gracias. Ustedes. Perfecto, listo, claro. Buenas tardes. Perfecto, Lick, todo claro. Feliz noche. Muchas gracias, Buenas Lee. Buenas noches. Cuídense.
licenciado, aprovechando ahorita que... Aló. Hola. Iba a mencionar algo que... No, sí, ahorita le iba a decir que le quería hacer un comentario. Entonces, a mí muchas veces, por ejemplo, yo ahorita todavía voy camino a mi casa y literalmente he ido a la clase, digamos, haciendo el camino. Sí, sí. Entonces, no sé si va a haber mucha como práctica, es decir, digamos, cuando yo estaba en la materia de matemática financiera, a mí me tocaba ir en el tráfico y a la vez Sí, estar en la clase, ¿verdad? Entonces, a mí se me sí, dificultaba mucho el estar usando Excel y así, ¿verdad? sí, sí, Porque yo no tengo hora de salida. Entonces, sí, no sé si en esta materia, y a mí la verdad me daba pena preguntarle antes, ¿verdad? Pero sí. no sé si en esta materia se va a hacer mucho uso de así, de Excel o de... O Fíjese de que un mes vamos a pasar en cosas como teóricas, pero de ahí sí se va a volver un poco práctica y sí vamos a ocupar bastante Excel. La ventaja que vamos a tener y que yo me voy a asegurar es que las clases van a quedar siempre grabadas. Porque si en algún momento usted no puede conectarse o algo, o sea, puede recurrir a los videos y van a quedar las prácticas que hagamos grabadas, porque el Excel que yo lo abro así como abrí ahora una presentación y desarrollamos el caso que tengamos que desarrollar y ahí le va a quedar. ok, bueno, eso era más que todo mi duda, porque sí se me dificultaba, digamos, estar muchas Sí, veces. A veces no logro llegar a mi casa, digamos, a las 7 o a sí. las 6. Entonces, eso era más que todo mi duda. No, no, pero cualquier duda también lo podemos ver y si no, sí, ahí sí le va a tocar apoyarse con los videos de clase, porque sí, desde digamos que en marzo para allá sí se nos va a volver casi que 100% práctica la materia. Bueno. Bueno, Ujú. creo que solo eso era. Igual, no sé, con lo de los grupos de trabajo, yo la verdad no conozco a nadie. Entonces, sí se me va a dificultar encontrar algún grupo. Tal vez pueda dar la pauta en otra clase a preguntar si quién no tiene o Sí, quién sí. tiene o quién le No, falta uno. cuando vayamos a trabajar en grupo, vamos a coordinar los grupos en estas sesiones para que todos tengan grupo con quien trabajar. Ok, bueno, Sí, sí, eso sí. era más que nada. Bueno, Bueno, muchas bueno, gracias. Feliz bueno, noche. cuídate. Gracias igual.